Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Como saben, o los que se conectaron el domingo pasado, ahora todos los domingos hasta ahora, estamos hablando de libros, club de lectura, mis propias finanzas. Hoy vamos a hablar de un gran libro, un libro que me dejó muchísimas enseñanzas, y vamos a hablar de la apasionante historia de Jeff Bezos y de Amazon, el gigante del comercio electrónico. The Everything Store, la tienda de los sueños, escrito por Brad Stone hace un par de años. Hoy vamos a hablar de la historia de Amazon contada a través de este libro y vamos a hablar también de las lecciones que nos deja Brad Stone en esta biografía de lo que fue los comienzos de Amazon, su enorme y exponencial crecimiento a través de los años y cómo pues a través de su fundador Jeff Bezos es una compañía que está transformando la manera de hacer negocios. Así que bueno, muy emocionado de estar acá. Muchas gracias por conectarse. Vamos a esperar unos, qué sé yo, 10, 15, 20 segunditos a esperar a que la gente se termine de conectar. Si me ayudan, si me están escuchando bien, si me ayudan ahí con una manito para arriba, porfa, porque no tengo ni idea si está bien el sonido o no. Excelente, muchas gracias. Bueno, empezamos pronto, démonos unos 10, 15 segunditos y arrancamos como siempre para premiar a los puntuales. Esta es una historia de verdad apasionante. Los que no han leído el libro se los súper recomiendo. The Everything Store en inglés, o si no, La tienda de los sueños, la historia de Amazon y Jeff Bezos, su fundador. Un gran libro que me dejó varias enseñanzas, de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a ver cómo hizo Jeff Bezos para convertir a Amazon en un gigante del comercio electrónico y en una compañía que está transformando muchísimas industrias y la manera como se hacen los negocios hoy en día. Bueno, yo creo que ya toma agüita y arrancamos. Listos. Quiero arrancar con unas palabras que dijo Jeff Bezos hace unos años, en 1994, y es que él estaba en ese dilema de si retirarse de su trabajo y fundar Amazon o no. Y en ese momento dijo que él tenía claro que cuando tuviera 80 años nunca se iba a arrepentir de haber renunciado a un bono jugoso de su compañía en Wall Street. Él trabajaba en un fondo de inversión en finanzas, pero sí tenía clarísimo que se iba a arrepentir de no haber participado de esa cosa que en ese momento se llamaba el Internet. Con estas palabras empezamos este live, porque en 1994 empieza una de las historias más fascinantes de emprendimiento de la historia de la humanidad. Es la historia de este señor Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo hoy en día, y su compañía Amazon, que fundó en 1994. Pero ¿quién es Jeff Bezos? Hablemos un poquito de su fundador, de Jeff Bezos, porque claramente esta compañía se construyó alrededor de esta personalidad. Jeff Bezos nació en 1964 en Albuquerque, New Mexico. Tiene 56 años hoy en día. Su madre lo tuvo a los 17 años. Ustedes se pueden imaginar una mujer a los 17 años en 1964 en una sociedad supremamente conservadora. Bueno, tuvo a Jeff Bezos a sus 17 años, supremamente joven. Su padre biológico los abandonó. Su padre biológico los abandonó. Él no llegó a conocer a su padre biológico. Y cuando tenía 4 años,
lo adoptó Miguel Bezos. Miguel Bezos venía de Cuba. Miguel Bezos llegó de Cuba después de que Fidel Castro se tomó la isla en los años 60. Y Miguel Bezos pues no sabía inglés, le tocó una vida muy dura al principio en Estados Unidos. Y dice Jeff Bezos que a su padre Miguel, a su padre adoptivo, le aprendió, digamos, la tenacidad y la perseverancia. Y Jeff Bezos era un tipo muy creativo y muy inquieto desde muy pequeño. Él era como un inventor de garaje, siempre estaba imaginándose cosas. Siempre quiso ser un inventor como Thomas Edison, decía él. Y esa curiosidad como por la invención y por crear cosas nuevas y todo se la heredó a su abuelo. Su abuelo trabajaba en ingeniería espacial. Y Jeff Bezos era de esos que se inventaba cosas, armaba cosas, se inventaba en la puerta del garaje de su casa, se inventó un sistema de seguridad, se inventó un sistema de alarmas para que sus hermanos no lo persiguieran cuando estaba pequeño, se inventó un horno solar donde hacía galletas y cocinaba galletas. Era una persona supremamente creativa. Triple A en el colegio, un nerdo, muy buen estudiante, primero en la clase siempre. Eso le dio su entrada a una de las mejores universidades del mundo. Entró a la Universidad de Princeton a estudiar ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas, y se graduó de Princeton en 1986. En el año en que yo nací, 1986, hace 33 años, se estaba graduando Jeff Bezos de la Universidad de Princeton. Y una vez salió de la Universidad de Princeton, se fue a hacer una pasantía con unos profesores de la Universidad de Columbia. Con ellos trabajó un par de años. Y después entró al mundo de las inversiones, al mundo de Wall Street, y entró a trabajar en una compañía que se llamaba D.E. Shaw. Y en esa compañía, en D.E. Shaw, era un fondo de inversión, digamos, manejaban plata de terceros, invertían en la bolsa de valores, pero era una compañía muy revolucionaria porque D.E. Shaw fue de los primeros fondos de inversión en utilizar algoritmos y utilizar tecnología para transar en la bolsa de valores, para comprar acciones, futuros, commodities, bonos, etc. Y se dice que Jeff Bezos pues era un tipo no solo muy inteligente, sino demasiado disciplinado. Era como dicen los gringos, un workaholic, un adicto al trabajo. Tenía un sleeping bag en su oficina, dormía, pasaba noches enteras en su oficina, porque le encantaba el trabajo y le encantaba trabajar. Y siempre tenía con él una libretica donde tomaba notas de buenas ideas y de cosas que iba aprendiendo. Vamos, son como uno de esos hábitos que siempre tenía Jeff Bezos, un ávido lector, le encantaba la lectura, se la pasaba leyendo también. Y como se la pasaba leyendo, investigando, una persona supremamente curiosa, por allá en 1993 empezó a haber este crecimiento frenético de esta cosa extraña llamada el Internet, ¿sí? Y empezó a ver cómo la actividad en la web se empezó a quintuplicar y empezó a crecer de una manera exponencial. Y al cabo de un par de meses se dio cuenta que la actividad en la web, las personas que se estaban conectando a Internet, o la cantidad de personas o la cantidad de conexiones que habían en la web, había crecido por un factor de 2.300 veces. Esto en porcentaje es 230.000% de crecimiento. O sea, un crecimiento abismal, un crecimiento histórico. Y Jeff Bezos dice, en palabras de él, las cosas no crecen a esa velocidad. O sea, las cosas simplemente no crecen así de rápido. Él estaba impactado con este crecimiento de esta cosa rara y extraña que en 1993 era el Internet, y dijo que eso lo puso a pensar en qué idea de negocio, qué modelo de negocio podía funcionar en ese contexto de ese crecimiento frenético del Internet. Entonces Jeff Bezos, en ese momento que seguía trabajando y era ya vicepresidente del fondo de inversión, una de las personas más importantes del fondo, se puso a hacer una lista de 20 categorías que según él
creía que podían funcionar para comercializarse a través del Internet. Y finalmente dijo, la categoría es los libros. ¿Y por qué los libros? Por tres sencillas razones. La primera, eran commodities, o sea, es lo mismo comprar un libro en la librería nacional que en la librería Lerner, es el mismo libro, o sea, no tiene diferenciación, y eso le llamaba la atención a Jeff Bezos. Habían dos distribuidores muy grandes en ese momento en Estados Unidos, dos distribuidores grandes de libros, o sea, tenía que lidiar solamente con dos distribuidores grandes. Y lo otro es que en ese momento habían más de 3 millones de libros impresos en el momento. O sea, era un producto supremamente, pues ampliamente disponible. Entonces él dijo, ahora no nos equivoquemos, porque Bezos siempre, desde el principio, siempre tuvo en la cabeza tener una tienda en línea donde se consiguiera absolutamente todo. Por eso un poco el título del libro, The Everything Store, la tienda que todo lo tiene. Esa fue la visión de Jeff Bezos desde el principio. Lo que pasa es que obviamente él no podía empezar con una tienda de comercio electrónico que lo tuviera todo. Y por eso dijo, voy a empezar con la categoría libros, la voy a perfeccionar y voy a probar el modelo de negocio. Voy a ver si realmente vale la pena esto que yo estoy pensando, porque él estaba convencido de su visión desde el principio. Es una tienda virtual, una tienda online que lo tenga absolutamente todo. O sea, es una persona que pensaba 20 o 30 años adelante. Pensemos en el Internet de 1993-94. Era ese Internet que a uno le tocaba llamar a un teléfono, esperar, lento, en fin. Pensar en pedirle una tarjeta de crédito a una persona para que la metieran en una página web para comprar un libro era una cosa supremamente extraña, supremamente rara. Estamos hablando de 1993, cuando Jeff Bezos empieza a tener estas ideas en la cabeza. Y en ese momento es cuando él dice, mire, yo quiero participar de esta vaina que se llama el Internet, yo no me quiero perder de esto, y yo estoy convencido de una cosa, y fue las palabras que les dije al principio. Él estaba convencido que cuando tuviera 80 años, no se iba a arrepentir de no haber recibido un bono jugoso de su fondo de inversión en Wall Street, pero sí se iba a arrepentir de no haber participado en esta cosa gigante que era el tema del Internet. Entonces, con esas palabras que le fueron dando vueltas en la cabeza, Jeff Bezos dice, nada, al agua patos, llama a sus papás. En ese momento estaba recién casado con Mackenzie. Llama a sus padres, y aquí el dato curioso es que su padre trabajaba en Exxon, la petrolera, en Bogotá, Colombia. Cuando su padre recibió la llamada de Jeff Bezos, estaba en este país, en Bogotá, Colombia, estaba trabajando como ingeniero de petróleos. Miguel Bezos trabajaba como ingeniero de petróleos en Bogotá, Colombia. Cuando Jeff Bezos lo llama y le dice, padre, tengo esta idea, y pues quiero que ustedes me apoyen. Y el papá le dice, mijo, no tengo ni idea de usted de qué me está hablando, no sé qué es el Internet, ¿cómo así que usted se va a poner a vender libros en línea? No entiendo nada, pero pues usted siempre tendrá nuestro apoyo, y para adelante. Y eso mismo le dice a su jefe, al doctor David Shaw del fondo, y le dice, mire, tengo esta idea, Internet, comercio electrónico, libros. Y el tipo le dice, Jeff, camine, damos una vuelta al parque. Y se van a dar una vuelta por Central Park en Nueva York. Y el director del fondo y fundador del fondo de inversión le dice, mire, esto es una idea muy buena para una persona que no tiene nada que perder, que no tiene un buen trabajo y que no se acaba de casar. Pero huevón, ¿qué estás haciendo? Te acabas de casar, eres vicepresidente de un gran fondo de inversión en Wall Street, ganas mucho dinero, vas a ganarte un bono próximamente. No cometas esa locura. Y Jeff Bezos, ya les dije, él dijo, cuando tenga 80 años siempre me voy a arrepentir de no haber tomado esa decisión. Así que con su esposa Mackenzie, en su momento Mackenzie Bezos, hoy en día están divorciados, pero en ese momento con su esposa empacan maletas y se van rumbo a Seattle, a la ciudad de Seattle, los dos,
maleta empacada. Jeff Bezos tenía 30 años en ese momento, Mackenzie tenía 24 años y se van los dos a cumplir este sueño loco de montar un comercio electrónico para vender libros, ¿sí? Al principio, pues todo el mundo pensaba que estaba loco realmente. Él se fue ¿y por qué Seattle? Él no era de Seattle. Como les dije, él es de Albuquerque, New Mexico, y vivió después en Miami y estudió en Princeton. Pero Seattle tenía una reputación de ser un hub de tecnología muy importante. Uno, por la Universidad de Washington, y dos, porque Microsoft ya se había instalado en Seattle. Entonces era como un hub que creaba como personas talentosas alrededor de la tecnología. Al principio, pues esta compañía se financió con $10,000 de los ahorros de Jeff Bezos, pero poco a poco fueron necesitando más capital y fue cuando Jeff Bezos llamó nuevamente a Miguel, a su padre, y sus padres decidieron meterle una platica a Jeff Bezos. Este emprendimiento empezó con $100,000 de capital semilla que le metieron sus padres a ese emprendimiento. Y el papá de Jeff Bezos le dijo: mire, no entiendo absolutamente nada de lo que usted va a hacer, no sé qué es el internet, no entiendo esta idea de vender libros en línea, pero confío muchísimo en usted. Y Jeff Bezos le dijo: padre, yo lo único que te digo es que tienes un 70-80% de probabilidad de perder todo tu dinero. Así que esto es una inversión de riesgo, pero yo estoy seguro que esto puede funcionar. Y un dato curioso es que ya existía competencia en el mundo del retail de los libros, que eso es lo que uno muchas veces cree, que las ideas son totalmente innovadoras y que Jeff Bezos se las sacó de la cabeza. No, hay una compañía que se llamaba Books.com que ya estaba operando, es decir, no fue una idea genial y original de Jeff Bezos, sino ya habían compañías pensando en este tema de venta online de libros. Como dato curioso, digamos, cuando empezaron a pensar en el nombre de la compañía, le pusieron Cadabra, como abracadabra. Pero cadabra en inglés suena como cadáver, ¿sí? Entonces, pues sonaba un poco raro. Cadabra y cadáver sonaba como raro, un nombre de empresa, cadáver. Entonces, bueno. Caso es que un día la anécdota es que Jeff Bezos abrió un diccionario o estaba viendo una enciclopedia, no recuerdo muy bien, y en esa enciclopedia pues vio la palabra Amazon y empezó a leer, ¿sí? Y leyó y aprendió que el río Amazonas era el más largo del mundo. Pero no solo eso, no solo era el más largo del mundo, sino que además era mucho más largo y más grande que el segundo río más largo del mundo, ¿sí? En otras palabras, el río Amazonas le daban la jeta al segundo río más grande y más largo del mundo. Y entonces fue como si Jeff Bezos hubiera tenido una epifanía y dijo: este es el nombre de mi compañía. Y llegó a las oficinas de Amazon, que en ese momento las oficinas de Amazon, pues nada, eran dos mesas, dos cuchitriles, y creo que eran como 3 o 4 empleados máximo, y les dijo: señores, el nombre es Amazon y punto, amazon.com. Y bueno, así empezó esta historia fascinante. Así es que nace Amazon en 1995, sale la primera versión beta de la página, ¿sí? Y el primer libro que se compró en Amazon, oigan este dato, lo compró un señor que se llamaba John Wainwright. Y John Wainwright compró un libro de ciencias que titulaba Fluid Concepts and Creative Analogies, ¿sí? Ese fue el primer libro que se compró en Amazon en 1995, en la versión beta de la página web. Y un poco después, un par de días, par de semanas después, en Amazon dijeron: mire, cada vez que hagamos una venta, vamos a poner una campana y apenas caiga la venta, vamos a poner a sonar esa campana, ¿sí? Y al cabo de un par de días, esa hijuemadre campana no paraba de sonar, hasta que Jeff Bezos, un día enloquecido, dijo: no jodas, apaguen esa pinche campana, estoy mamado,
porque no paraba de sonar esa campana. Y otra de las buenas anécdotas es que Amazon empezó como una plataforma intermediaria, o sea, ellos recibían el pedido del libro y le compraban estos libros a estos subdistribuidores de libros, ¿sí? A estos grandes subdistribuidores. Pero estos grandes no recibían pedidos de más de 10 libros. De menos de 10 libros, me equivoqué, de menos de 10 libros. Pero al principio Amazon la gente pedía de a 1 o 2 libritos, no tenían el volumen para hacer pedidos de 10 libros, pero le encontraron, como se dice en derecho, un mico o una trampita al tema, y es que se dieron cuenta que había un libro que no estaba en stock, que no estaba en inventario. Entonces, si alguien le pedía un libro a Amazon, Amazon compraba ese libro y pedía 9 más de un libro que no estaba en stock. Entonces, llegaba el libro que había pedido Amazon con una nota diciendo: qué pena, señores Amazon, el otro libro no está en stock. Entonces, así empezaron con esa pequeña trampa y con ese pequeño mico a la regla. Y así empezaron como a darle la vuelta a los subdistribuidores, porque al principio no tenían ese volumen para comprar esos 10 libros, entonces compraban simplemente el que necesitaban y otros 9 de un libro que no existía. Bueno, después empezó el tema de los reviews, esos reviews que uno ve en Amazon de los libros. Él contrató un equipo para que hiciera reseñas de cada uno de los libros que vendía a través de su plataforma. Y un día un editor, una editorial lo llama a pegarle un regaño y le dice: oiga, estamos leyendo sus reviews, sus reseñas, y usted está hablando mal del libro que nosotros acabamos de publicar. Y esto es una anécdota fascinante porque Jeff Bezos le responde una carta al dueño de esa editorial y le dice: mire, nosotros no hacemos dinero cuando vendemos, nosotros hacemos dinero cuando ayudamos al cliente a tomar mejores decisiones. Y de esa manera le dio una lección impresionante de negocios al dueño de esa editorial. Es decir, independientemente de que el libro sea bueno o malo, nosotros le vamos a decir la verdad al cliente para que sea él quien tome la decisión de si compra el libro o no. Nosotros no vamos a poner una buena reseña de un libro que es pésimo. Eso, digamos, iba en contra de la filosofía inicial y de la cultura de Amazon. Esto es una historia fascinante porque al principio era el mismo Jeff y la misma Mackenzie, los 2 o 3 empleados que tenían Amazon, que tenía la compañía, recibiendo los pedidos, empacando los pedidos en la noche y por la mañana llevándolos al UPS más cercano o al FedEx más cercano para que se enviaran los libros a sus clientes. Digamos, ellos literalmente se remangaban. Piensen en un banquero de inversión con un buen salario, con un gran bono, pasar a una mesita, con 2 computadores, 3 empleados, a repartir libros literal y a empacar libros en cajas como de esa idea que él tenía. Bueno, poco después de su lanzamiento, realmente fue muy poco después que Amazon ya estaba en los 50 estados de Estados Unidos. Estaba vendiendo no solo en todo el país, sino en 45 países del mundo. Por eso él decía: mire, yo estoy convencido del crecimiento exponencial que tiene Internet y en un futuro todo lo vamos a comprar a través de Internet. Lo que pasa es que nosotros somos pioneros y hoy en día nadie cree en la idea. Pero él más que nadie creía en su idea y prueba de ello es que al cabo de un par de semanas ya estaban vendiendo en todo Estados Unidos y en 45 países del mundo, ¿sí? Y empiezan a pasar cosas. Metámonos en esos años 1995-96. En el 95 sale una empresa de tecnología a bolsa, Netscape. Netscape hace su IPO o su salida de bolsa. Y la salida de bolsa de Netscape es todo un éxito. Su acción, que salió transada en $28, rápidamente se empezó a transar en $75-78. Y eso empezó a poner a las compañías de origen tecnológico o de naturaleza tecnológica en el radar de Wall Street, en el radar de los inversionistas. La gente se empezó a preguntar
que era toda esta cosa que estaba pasando alrededor del Internet. Y Bezos, que empezó a crecer aceleradamente, ya los $100.000 de su papá no le alcanzaban, y dijo voy a tener que levantar $1 millón. Y se puso a hacer una ronda con 20 inversionistas de a $50.000, y con eso, pues digamos, levantó $1 millón. Y lo curioso es que en esa primera ronda de inversión, Jeff Bezos, esto era 1995, y Jeff Bezos les dice a los tipos, miren, si nos va muy bien, y yo creo que nos va a ir muy bien, para el año 2000, en 5 años, vamos a estar vendiendo $78 millones. A esa época Amazon apenas estaba empezando, ¿no? Y dijo, bueno, para ese momento, si las cosas van bien, vamos a vender $78 millones. Y bueno, la historia es que en el 2000 Amazon vendió $1.700 millones. O sea, 5 años atrás él ya había dicho a sus inversionistas, si nos va bien vendemos 78. 5 años después estaban vendiendo $1.700 millones. Entonces, bueno, levanta ese $1 millón para seguir creciendo, para comprar inventario, para contratar más gente, para comprar tecnología, para rentar, digamos, para el crecimiento que necesita, el crecimiento natural que necesita una compañía, para rentar una bodega, para guardar ese inventario, en fin. Pero pues este crecimiento exponencial, cuando las compañías empiezan a crecer aceleradamente, cada vez más necesitan dinero. O sea, ese $1 millón se acabó rapidísimo, porque al cabo de un par de meses ya se había acabado ese $1 millón. En inventario, en crecimiento, en salarios, en rentas, en tecnología, poco a poco se fueron quemando esa plata, y fue cuando Jeff Bezos fue a tocar puertas con los Venture Capitals. Los Venture Capitals son fondos de inversión de riesgo que le empezaron a apostar a estas compañías en etapa temprana. Digamos, un Venture Capital es un fondo de inversión de riesgo que le invierte a empresas en etapa temprana, cuando están en pleno crecimiento, apenas empezando, pensando obviamente en su crecimiento exponencial, en que se van a volver compañías icónicas. Para ese entonces el Venture Capital ya estaba muy de moda por los lados de Silicon Valley, por la otra costa oeste, y había una compañía muy reconocida que se llama Kleiner Perkins Caufield and Byers, un fondo de Venture Capital muy reconocido en la industria, y Jeff Bezos conoce al fundador de este fondo, que es John Doerr, y John Doerr dice, este Bezos es un genio, le creo a su idea, y lo convence, y el fondo Kleiner Perkins invierte $8 millones en Amazon y se queda con el 13% de la compañía. Esto le dio una valoración a la compañía de $60 millones. Estamos hablando de 1996. En 1996, 2 años después de su fundación, la compañía ya valía $60 millones y lo había validado este fondo de inversión que acaba de poner $8 millones en esta empresa. Y empieza como este nuevo mantra en la industria del Venture Capital y en la industria de los emprendimientos, que es crezca lo más rápido posible. O sea, utilice ese billete que le vamos a meter para crecer a como dé lugar. Contrate gente, contrate tecnología, crezca en bodegas, porque necesitamos mostrar es ventas, crecimiento. O sea, no importa cuánta plata pierda, pero necesitamos es mostrar crecimiento. Entonces Bezos, pues que esta es una compañía muy joven, que en ese momento muy poca gente conocía, empieza a aprovechar cualquier oportunidad de relaciones públicas para hablar de Amazon, para hablar del Internet, para hablar del comercio electrónico, empieza a entrevistarse en cadenas de radio, en cadenas de televisión. Digamos, para él era importante aprovechar cada momento para hablar de su compañía y para hablar de Amazon. Y empieza a pensar por allá a finales del 96, principios del 97, en una salida a bolsa de Amazon. Una salida a bolsa, recuerden, cuando una empresa busca salir a bolsa, es porque quieren vender un pedazo de su compañía al público, vender acciones de la empresa al público, para que el público tenga acceso a acciones de Amazon,
y a su vez recaudar dinero para seguir creciendo. Digamos que esa es la naturaleza, una de las razones principales por las que las empresas deciden salir a bolsa, para levantar más dinero para su crecimiento y para que el público tenga acceso a sus acciones. Entonces Jeff Bezos empieza a pensar en el IPO, y cuando las compañías empiezan a hacer, pues cuando las compañías piensan en salir a bolsa, hacen una cosa que se llama los roadshows, que es irse literal de paseo, entre comillas, digamos fondo por fondo, inversionista por inversionista, banco por banco, a vender la compañía, a decir qué es Amazon, cuánto vende, cuál es el potencial, a venderle al mercado la compañía. Eso es lo que se llama un roadshow. Entonces Jeff Bezos se va con su directora financiera, con la directora financiera de ese momento de Amazon, a vender su empresa. Y en el 15 de mayo de 1997, Amazon sale a bolsa por primera vez en su historia, ¿sí? Y la salida a bolsa de Amazon fue un éxito rotundo. La acción salió en $18 cada acción. Lograron recaudar $54 millones en esta salida a bolsa, $54 millones. Y esa salida de $54 millones le daba una valoración a la empresa de $438 millones. Entonces, para recapitular, un año atrás, el Venture Capital había valorado su empresa en $60 millones. Un año después, cuando salió a bolsa, la compañía ya valía $460 millones. Los accionistas del público, es decir, el público, cualquiera que hubiera comprado acciones en ese momento, en total se quedaron como con el 12 o 13% de la compañía. Y ese año, en 1997, Amazon tuvo un crecimiento de 900% en sus ventas. O sea, esta es una compañía que viene creciendo aceleradamente en 1997. La compañía empieza a sonar en televisión, en radio, se pone en el radar de todos los inversionistas de Wall Street. Todo el mundo empieza a hablar de este tema del internet, de compañías de tecnología. Ya la gente no quiere saber nada de Disney, de Walmart, de Costco, de McDonald's. No, la gente quiere saber es de Pets.com, Amazon.com, eBay, todas estas compañías tecnológicas que estaban teniendo crecimientos desbordados en sus ventas. Y después de este IPO, obviamente la idea era seguir creciendo aceleradamente. Recuerden que recaudaron $54 millones para seguir creciendo. Y Bezos empezó a pensar, oiga, si yo quiero seguir creciendo ya no puedo seguir en libros, yo tengo que expandirme a nuevas categorías. Y ahí es cuando se expande a DVDs y a música. Empieza a vender música y DVDs y libros en su tienda virtual. Pero nuevamente, esa plática se acaba muy rápido. Se quemaron esos 58 millones de dólares rápidamente. Y entonces Bezos dice, pucha, ¿qué más? Necesito plata. Y saca una emisión de bonos, esto ya es deuda, una emisión de bonos por $1.250 millones. Entonces, fíjense, estos números a uno no le caben en la cabeza. O sea, él le metió $10.000, su papá le metió $100.000, el Venture Capital le metió $8 millones, en bolsa recaudaron 58 y ya sacaron un bono y recaudaron $1.250 millones al cabo de 2 años. Una compañía en tremenda expansión, pero empieza a sonar también y empieza el ruido del problema de las .com, la famosa burbuja de las .com. Si ustedes recuerdan, por allá en 1999 vino un descalabro fenomenal de estas compañías, porque además Jeff Bezos también medio se enloquece y empieza a comprar lo que se le ponen enfrente. O sea, Jeff Bezos compró drugstore.com, pets.com, cosmo.com, homegrocer.com, empezó a comprar y a comprar, literal se fue de shopping con esa platica que le entró y empezó a comprar compañías como loco.
porque dijo, no solo mi crecimiento tiene que ser orgánico, sino yo voy a crecer es adquiriendo compañías. Entonces empezó a gastar esa platica y perdió mucho dinero cuando vino esa descolgada de las empresas de las .com, la famosa burbuja de las .com, donde de miles de empresas que habían incursionado en este tema del internet, prácticamente no sé, el 90-95% de ellas entran en bancarrota, ¿no? Y ahí es cuando Jeff Bezos dice, no, tenemos que reenfocarnos en nuestro negocio, no tenemos suficiente, digamos, banda ancha, no tenemos suficientes brazos para acaparar todos los frentes que estamos teniendo y vamos a reenfocarnos en lo que es Amazon y a crecer esta compañía, ¿sí? Y ahí es cuando empieza a contratar gente y empieza a robarse gente de su gran competidor Walmart. Y al director de operaciones de Walmart le dice, oiga, constrúyase una bodega, un centro de distribución que pueda manejar cualquier tipo de producto. En ese momento Amazon piensen que solo vendía libros y DVDs y música. Y el tipo le dice, Jeff, ¿estás loco? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que me diseñe un centro de distribución para cualquier tipo de producto? Y le dijo, no lo estoy jodiendo. Esa es la visión de Amazon y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, Jeff Bezos pues estaba obsesionado con el tema del crecimiento y el tipo se había devorado este librito de Sam Walton y había estudiado muy bien la historia del fundador de Walmart, ¿sí? Y no solo se aprendió de memoria más o menos este libro y todas las enseñanzas que le dejó Sam Walton en este libro de Hecho en América, que escribió un par de días antes de morir de cáncer. Esto es una autobiografía de Sam Walton. Jeff Bezos era un gran estudioso de Sam Walton y copió muchas de las cosas que hizo Sam Walton. Y una de ellas era la obsesión por el cliente. Digamos, una de las cosas que le aprendió a Sam Walton fue la obsesión por el cliente. Bezos, digamos, se obsesionó con la idea de entregar productos de manera inmediata. Una vez el cliente comprara en su plataforma, él quería entregar esos productos de manera inmediata. Digamos, se inventó dentro de la cultura de su empresa como esa orientación a la acción y se inventó este premio que se llamó el Just Do It. O sea, el que actuara, el que implementara era el que se ganaba el premio en Amazon del empleado del mes, ¿sí? Y en este crecimiento desbordado y con ese crecimiento desbordado y la contratación de nuevas personas llega la primera crisis de liderazgo a la empresa. Y es cuando la junta directiva de Amazon, digamos viendo la terquedad de su CEO y de su fundador, de Jeff Bezos, le sugiere a Jeff Bezos, y no solo le sugiere, sino que prácticamente le da una orden la junta directiva a la compañía y le dice que necesita contratar un director de operaciones. Y contratan a un señor que se llama Joe Galli, y Joe Galli venía de Black & Decker, era una persona muy disciplinada, muy exitosa en el mundo de los negocios, muy organizada, y la junta directiva de Amazon decidió que todos los directores, todo el equipo directivo de Amazon le iba a responder a Joe Galli, y a su vez Joe Galli le iba a responder a Jeff Bezos. Entonces empieza este choque de trenes entre Joe Galli, apoyado por la junta directiva de Amazon, y Jeff Bezos queriendo seguir impulsando su compañía, la compañía que él se había inventado, ¿sí? Y Galli a su vez quería ser el CEO de Amazon, porque había también este mantra en Silicon Valley de los venture capitalists que le habían invertido, y es que las compañías una vez llegan a un punto donde el fundador casi que ya no puede más o se le sale de las manos la compañía, hay que traer gente con mucha más experiencia, gente mucho más senior. Y ahí es cuando entra a la historia de Amazon este señor que se llama Bill Campbell. Y Bill Campbell es, como dice el libro, el $1 Trillion Coach. Bill Campbell pues fue CEO de Intuit y Bill Campbell ha sido el coach de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg. Bueno, Bill Campbell ya murió, que en paz descanse, pero pues ha sido el coach de los grandes tecnólogos, si se quiere, de los grandes fundadores de empresas de tecnología
del mundo. O sea, Bill Campbell, este es un librazo, se lo súper recomiendo, porque cuenta las historias de Bill Campbell y la relación con todos estos personajes impresionantes. Y a Bill Campbell lo llaman para que arregle este mierdero que hay en Amazon de choque de trenes entre Joe Galli y Jeff Bezos. Y la conclusión sencilla de Bill Campbell es, oiga, no sean brutos, le dice a la junta directiva, Jeff Bezos es un pinche genio, no sean brutos, no lo vayan a sacar. O sea, es una persona que respira Amazon por los poros. Es una persona que tiene todas las capacidades y la pasión y es un sobrado mentalmente, ¿sí? Es un sobrado mentalmente. Entonces, bueno, finalmente a Joe Galli lo terminan sacando y a Jeff Bezos lo ratifican como CEO de la compañía, pero Bezos tenía a su vez una tarea titánica y era convencer a la junta directiva y a los inversionistas, ¿sí?, que la compañía era viable, en un momento donde las .com se estaban pues destartalando. Y segundo, donde la compañía iba a mostrar pérdidas por $1 billón. $1 billón, ¿sí? Bueno, $1 billón no, perdón. $1.000 millones. Es que en inglés es 1 billion, siempre hay esa confusión. En inglés es 1 billion, en español $1.000 millones iba a perder Amazon en ese año. Y ahí es cuando Jeff Bezos, digamos, cambia un poco ese mantra de crecer por poner al cliente en el centro y adoptar un nuevo mantra, ordenar la casa. O sea, Jeff Bezos dice, vamos a ordenar la casa porque esta vaina es un mierdero, o sea, este crecimiento no lo controla nadie, la contabilidad no cerraba, nadie le ponía atención a nadie, no había dónde mando, en fin. Y empezó a adoptar como una política de disciplina, eficiencia y eliminación del gasto innecesario. Jeff Bezos además esto es una anécdota también, que él llega a la oficina y pone grande en un tablero, Amazon no es el precio de su acción. Es decir, en este momento todas las compañías se estaban enfocando en el precio de la acción, de Amazon, y Jeff Bezos decía, mire, esta compañía no es el precio de su acción, esta compañía va por mucho más, esta compañía tiene que pensar a 30, 40 años, entonces olvídense del precio diario, de la oscilación del precio en el mercado de valores de la acción. Digamos, Jeff Bezos empezó a pensar, ese IPO de alguna manera le hizo daño a la compañía porque lo único que hizo es que los directores, que además tenían stock opciones y tenían acciones de la compañía, lo único que pensaran en el precio de la acción y pensaran muy a corto plazo. Entonces empezó pues a adoptar esa política de total frugalidad, de ahorrar en costos, muchas de las lecciones que le había aprendido a Sam Walton. Y en sus palabras dijo una cosa que también se la aprendió a Sam Walton, y es, si alguien puede vender un producto más barato de lo que nosotros lo estamos vendiendo, nosotros tenemos que preguntarnos qué están haciendo para nosotros tener los menores precios del mercado. Entonces ahí es cuando empieza esa estrategia de tener los precios más bajos del mercado, cuéstele lo que le cueste a la compañía. Y empieza a implementar una serie de algoritmos, de tecnología, de supply chain management, la filosofía de Six Sigma, todas las enseñanzas de Toyota y Lean Manufacturing, y todo eso para buscar como todas las eficiencias dentro de la compañía. Le dice a su director de recursos humanos, su único objetivo en esta empresa es traer a la gente más brillante y más excelente que hay en el mundo. Es su único trabajo. Entonces empieza a traerse a las mentes más brillantes, a los científicos, a los empresarios, a los líderes más brillantes, porque él era un gran convencido que su compañía, si hacía, era de gente más inteligente que él. Y empieza también una cultura de creatividad. Empieza él a fomentar esa cultura donde la gente se puede inventar cosas raras dentro de Amazon. Y dentro de esa cultura de creatividad nace Amazon Web Services, que para los que no conocen, Amazon Web Services es hoy en día pues el servicio de Amazon de computación en la nube, ¿sí?
y Amazon Web Services es hoy una de las líneas de negocio más rentables y con más crecimiento hoy en la compañía. Y Amazon Web Services además marcó un hito en la historia de la compañía, y es que convirtió a Amazon en una empresa no de retail, sino de tecnología, que era una de las cosas que Jeff Bezos siempre había querido, tener una compañía de tecnología, no de retail. Y eso lo logró, o lo empezó a lograr, con Amazon Web Services. Después vino otro proyecto, que fue el famoso Kindle, ¿sí? Y bueno, los que no tienen Kindle, esta vaina es una maravilla, porque en este aparatico uno puede tener 300 libros, muy económicos, de los mejores de todos. Se los recomiendo. Obviamente yo prefiero los libros así de papel, para rayarlos y demás, pero cómprense un Kindle. Y en palabras de Jeff Bezos, también fascinante, él decía, mira, es mejor canibalizarse uno mismo, es decir, ponerse uno mismo la competencia, a que otro lo haga por mí. ¿A qué se refería Jeff Bezos con esto? Mejor que yo me invente el Kindle, los libros online, los libros digitales, perdón, porque alguien más se los va a inventar. Entonces mejor hagámoslo nosotros dentro de Amazon. Entonces esto se vuelve como una especie de guerra, ¿sí? Donde los empleados de Amazon eran como esos soldados, ¿no? Todos empieza a obligar a los ejecutivos a hacer ejercicio, a comer bien, a trabajar largas horas. Empieza como una especie de guerra por comerse este mercado del comercio electrónico, ¿sí? Y Jeff Bezos siempre lo dijo, mire, el tema no es la competencia, el tema es crecer el tamaño de la torta. El tema es que este tema de comercio electrónico se vuelva gigante, para que haya espacio para 5 Amazons, 10 Amazons. Yo no quiero ser el único en el mercado. Yo quiero es que la torta crezca mucho. Yo quiero es que la gente compre más a través del internet. Que era la visión que él tenía y que hoy claramente se está cumpliendo. Lo estamos viendo con eBay, Mercado Libre, Alibaba, Amazon, Falabella.com, etcétera, etcétera. Empresas enormes de comercio electrónico, y hay un espacio para todas ellas, ¿sí? Pero Jeff Bezos lo tenía claro. Él dice, vea, si queremos una compañía de 200.000 millones de dólares, no podemos seguir vendiendo libros, música y DVDs. Tenemos que vender ropa y tenemos que vender comida. Y ahí es cuando compra Zappos. Los que no saben qué es Zappos, les recomiendo que le echen una investigada a esa empresa, porque tiene una historia también fascinante. Era un retailer de zapatos y tenía una cultura espectacular, la cultura Zappos. Hay un libro inclusive sobre la cultura Zappos que se los recomiendo también. Amazon compra Zappos, después compra Whole Foods, se mete en el negocio de ropa y se mete en el negocio de comida, porque recuerden que la visión de Jeff Bezos era crear The Everything Store, la tienda que todo lo tiene, no solo libros, no solo música. Poco a poco fue comprando compañías y fue metiéndose en cada una de las categorías hasta hoy convertirse en The Everything Store, ¿sí? Bueno, pero empiezan las críticas, obviamente. Empiezan las críticas, le empiezan a llover las críticas de proveedores, de clientes, de empleados, del mismo gobierno. Y él dice, bueno, pues pucha, ¿qué hago yo para que Amazon sea no solo una compañía admirada, sino una compañía amada, que la gente ame? Y empieza a estudiar la historia de compañías amadas, compañías como Nike, compañías como Google, como Costco, como Apple, como UPS, como Whole Foods, y se vuelve un gran, digamos, lector y estudioso de estas compañías, y escribe una memoria espectacular que también se la recomiendo. Se llama el Amazon.love, love de amor. Léanse esa crónica y ese memorando que escribe Jeff Bezos, porque es como la conclusión de cómo crear una compañía no solo que la gente admire, sino que la gente ame, ¿sí? Y eso, digamos, eso se concluye en ese memorando que escribe Jeff Bezos de Amazon.love. ¿Qué es Amazon hoy en día? Amazon es el gigante del comercio electrónico, ¿sí?
Amazon, digamos, Jeff Bezos cumplió con esa visión de tener la tienda que todo lo tiene, ¿sí? The Everything Store. Por eso el título del libro. Amazon en el 2019 tuvo ventas por 280.000 millones de dólares, o sea, 280 billions. En el Q2 de este año, en plena pandemia, mientras el mundo entero se está quebrando y las compañías se están quebrando y las compañías se están cerrando, Amazon tuvo ventas históricas de 89.000 millones de dólares en un trimestre, ¿sí? Su acción, recuerden, salió a bolsa en 1997, valía 18 dólares. Hoy en día, una acción de Amazon vale 3.167 dólares. Su P/E ratio, para los que saben de inversiones en bolsa, el P/E ratio, el Price to Earnings per Share, es de 121 veces. El promedio de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos tienen un P/E ratio de entre 15 y 20 veces. Amazon tiene un P/E ratio de 121 veces. Una inversión de $10.000 en 1997, ¿saben a cuánto equivaldría hoy en día? A 1.8 millones de dólares. O sea, si uno hubiera invertido $10.000 en 1997 en una acción de Amazon, hoy tendría 1.8 millones de dólares. Una plática importante ahí para el retiro y para irse para la playa sabroso. Su capitalización bursátil, 1.6 billones de dólares, en inglés 1.6 trillion, o sea, trillones. Jeff Bezos tiene una fortuna de 189.000 millones de dólares. Es el hombre más rico del mundo hoy en día. Se pelea siempre ahí el puesto con Bill Gates, dependiendo de cómo esté el precio de la acción de Microsoft y de Amazon, pero siempre está uno o dos, el hombre más rico del mundo. Y yo creo, la verdad, que este libro se escribió muy rápido. Yo creo que este libro se escribió, creo que fue en el 2013 o 14, y creo que la historia de Amazon apenas está comenzando. O sea, Amazon tiene, sí, 30 y pico de años en el mercado. Perdón, 20 y pico de años en el mercado. Pero esta historia de Amazon, esta fascinante historia de emprendimiento apenas comienza. Y por eso creo que este libro se escribió muy rápido. Y vamos a tener que ver versión 1, versión 2, versión 3, versión 5, versión 10. Porque Jeff Bezos, que es una persona que piensa para largo plazo, que tiene apenas 56 años, piensen que Warren Buffett tiene 89. O sea, a Jeff Bezos le faltan 43 años para llegar a la edad de Warren Buffett. Piensen qué puede hacer una persona si se mantiene viva, qué puede hacer Jeff Bezos en 43 años más de historia. Por eso creo que este libro realmente se escribió bastante rápido. Fue muy apresurado escribir la historia de Amazon en el 2013, porque ahí la historia apenas estaba empezando. ¿Cómo vamos de tiempo? No tengo ni idea. Me emocioné hablando de Amazon y de Jeff Bezos. Creo que nos quedan un par de minutos. Bueno. Si les parece, unas lecciones de gerencia y de liderazgo que me dejó el libro. Les comparto, estas son muy personales, estas son mis notas, lecciones de gerencia y de liderazgo que me dejan todos los libros. Yo siempre tomo notas y tengo resúmenes de los libros que leo. Y les voy a compartir algunas lecciones que me parecen importantes. La primera, no existen ideas nuevas. Siempre va a haber competencia, siempre va a haber alguien que tiene la idea que uno cree que es única. ¿Sí? Eso es paja que existen ideas nuevas. Lo que sí existe es gente con capacidad de ejecución. Y este huevón de Jeff Bezos sí que tiene capacidad de ejecución. Eso sí es tener capacidad de ejecución. La idea de él de vender libros en línea no fue de él. Ya había una empresa que se llamaba books.com. No se hace dinero vendiendo, sino ayudando al cliente. Esta es otra lección de gerencia.
Tercera lección, hay que trabajar con los mejores, con personas más inteligentes que uno. Siempre lo hizo Jeff Bezos y siempre quiso contratar personas sobresalientes. Cuarta lección, no hay que obsesionarse con la competencia. La competencia no te manda dinero, no te gira un cheque, pero los clientes sí. Ahí es que obsesionarse con los clientes. Visión de largo plazo. Sin duda, visión de largo plazo. Jeff Bezos estaba pensando a 30, 40, 50 años. Lo otro es que la cultura de la compañía es la cultura de su fundador, refleja sus valores totalmente. La cultura de Amazon es un reflejo de los valores de su fundador, de Jeff Bezos. Cultura de frugalidad, cuidar los recursos, ser de alguna manera bien amarrado, sobre todo cuando uno está utilizando recursos de terceros. Disciplina. El mejor mercadeo, esta es otra lección importantísima, el mejor mercadeo es el servicio y el voz a voz. Hay que tomar una decisión y obsesionarse con la excelencia, nunca dejar de creer. Bezos nunca tuvo duda, siempre creyó en su idea y nunca tuvo duda y por eso está donde está. Otra cosa es que las pequeñas acciones todos los días orientadas hacia un objetivo llevan a ser cosas supremamente grandes. O sea, pequeñas acciones todos los días los llevan a uno a hacer cosas muy, muy grandes. Capacidad de ejecución, ya hablé de esto, la capacidad de convertir la imaginación y los sueños en realidad. Hay que medir todo lo que uno hace, tener buenas métricas en lo que uno hace, medir a su gente, medir a los equipos, medir a los procesos, tener sistemas de medición. Una frase que me causó curiosidad y nunca lo había pensado así. Los altos márgenes en las compañías atraen a la competencia. En cambio, los bajos márgenes en las compañías atraen a los clientes. Cuando la competencia se está dando cuenta que uno está ganando mucha plata, o sea, los altos márgenes, uno se llena de competidores. En cambio, los bajos márgenes, los bajos precios, como dice Jeff Bezos, atrae a buenos clientes. Eso me causó bastante curiosidad y nunca lo había pensado de esa manera. Otra, la que es mejor canibalizarse uno mismo y no esperar a que otra persona lo haga o otra compañía lo haga. Y por último, liderar con ejemplo. O sea, Jeff Bezos no podía exigir disciplina en su compañía cuando claramente el más disciplinado era él. Jeff Bezos no podía exigir frugalidad y no podía exigir bajos costos mientras él viajaba en primera clase. Él nunca viajaba en primera clase, siempre viajaba en coach, como el resto de sus empleados. Entonces, esas son las lecciones de gerencia que me quedan de este libro. Gran libro, espectacular, The Everything Store, en español se llama La Tienda de los Sueños, para que lo consigan en Amazon, en Librería Lerner, Librería Nacional, en Mercado Libre. Búsquenlo porque es un muy buen libro. Para la otra semana tengo otra historia muy apasionante también de emprendimiento. Por aquí está, Airbnb. El otro domingo vamos a hablar de Brian Chesky, fundador de Airbnb, cómo en una oportunidad, en un congreso por allá que hubo en San Francisco, donde no habían hoteles, rentó su cuarto con su roommate y nació una de las compañías más grandes del mundo en el tema de hospitalidad y de hotelería, si se quiere. Así que nos vemos el otro domingo con la historia de Airbnb. Espero hayan disfrutado la fascinante historia de Jeff Bezos. Y bueno, ahí tienen. Lecciones de liderazgo, lecciones de emprendimiento, lecciones de gerencia, lecciones de tenacidad, lecciones de cómo convertir los sueños en realidad. Todo eso en la historia de Jeff Bezos, todo eso en la historia de la creación de Amazon, para que la estudien, la repasen. Me quedan 20 segundos, así que con eso me despido. Muchísimas gracias a todos por conectarse y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el otro domingo con la historia de Airbnb y de Brian Chesky, su fundador. Un abrazo, muchas gracias.